El testimonio de hoy es diferente a todos los que hemos visto hasta ahora. Queridos hermanos y hermanas, ante todo, esta vez no nos enfrentamos a una enfermedad repentina o a un evento imprevisible, sino a una elección desesperada que llevó a la protagonista al borde del más allá. Otra diferencia, muy misteriosa, es la ausencia del típico túnel. En cambio, la protagonista cuenta que saltó esa fase y se encontró directamente en otra dimensión, de la que ya hemos oído hablar, la revisión de la vida, tan impactante como siempre. Por supuesto, encontraremos algunos elementos comunes a muchas experiencias cercanas a la muerte, como la telepatía, el encuentro con Dios y muchas otras cosas extraordinarias. Pero hay algo que hace que este testimonio sea realmente impactante. Por primera vez, la protagonista de una experiencia extracorporal se encontrará cara a cara con una figura tan controvertida como enigmática, Judas Iscariote. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá descubierto de tan sorprendente en ese encuentro? Queridos amigos, poneos cómodos, buscad algo para picar y mirad el video hasta el final. Es realmente poderoso y de corazón espero que os traiga mucho bien. Queridísimos hermanos y hermanas, antes de descubrir este testimonio impactante, solo os pido que os suscribáis al canal, así no os perderéis los próximos videos, y al mismo tiempo, estaréis haciendo una contribución inmensa. Haced clic en me gusta, y comentad con amén si sentís algo dentro de vosotros. Por último, os pido que compartáis este testimonio. Os deseo lo mejor a vosotros y a vuestros seres queridos. Gracias, amigos. Empecemos. Hola a todos, soy Ann Fenimore y en 1991 viví algo que cambió mi vida para siempre, una experiencia cercana a la muerte. Mi infancia fue un verdadero calvario. Mi madre se fue cuando yo tenía solo 9 años, dejándome con un padre que perdió completamente el control. No guardo rencor y hoy tengo una excelente relación con ella, pero en aquel entonces era otra historia. Cuando estaba a punto de cumplir 27 años, me veía abrumada por problemas emocionales que me aplastaban. Sentía que toda la culpa recaía sobre mí. Busqué ayuda por todas partes, pero no la encontré. Y así llegué a un punto de quiebre. Estaba casada, tenía 2 niños pequeños, uno de 2 años y otro de 6, y me había convencido de que estarían mejor sin mí. Así que decidí que, bueno, ya lo entendéis. Estaba decidida. Nada me iba a detener. Me recosté en el sofá y empecé a sentir algo extraño. Sentía que estaba ocurriendo de verdad. Me estaba separando de mi cuerpo. Antes que nada, me aseguré de que mis hijos estuvieran a salvo. Los envié a casa de un vecino con una nota. No me siento bien. No quería que estuvieran presentes en ese momento. Me recosté, cerré los ojos y entonces sentí claramente que estaba dejando mi cuerpo. Había una enorme vibración seguida de un ruido fortísimo. Era ensordecedor. En ese entonces vivía en una base de la Fuerza Aérea en Japón y por un momento pensé que un avión F-15 estaba a punto de estrellarse en mi jardín. Era tan potente que parecía hacer vibrar todo a mi alrededor. Abrí los ojos y miré hacia la puerta corrediza, con las cortinas alrededor de la habitación. Pero estaba claro, en la habitación no estaba ocurriendo nada, todo estaba sucediendo dentro de mí. Así que volví a cerrar los ojos, dándome cuenta de que era real. Estaba ocurriendo de verdad. Luego sucedió de nuevo. Ese ruido ensordecedor y esa vibración me envolvieron por completo. Sentía claramente que me estaba separando de mi cuerpo. Recordé que mi madrastra, años antes, había vivido una experiencia similar. Eran los primeros años en que se comenzaba a hablar de estas cosas. En ese momento lo entendí todo y pensé, está ocurriendo de verdad, estoy dejando mi cuerpo. Tenía curiosidad, quería observar. Abrí los ojos, pero apenas lo hice, fui absorbida de nuevo dentro de mi cuerpo.
Me vino a la mente el relato de mi madrastra. Durante su experiencia, empezó a flotar hacia la esquina de la habitación mientras los médicos trabajaban sobre ella en la sala de emergencias. Yo quería ver algo parecido, pero cada vez que abría los ojos era arrastrada de vuelta. Después de varios intentos, entendí que debía confiar en mi voluntad. Cerré los ojos y lo deseé intensamente. ¿Sabéis? Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La voluntad era parte integral de todo esto. Era como si estuviera eligiendo conscientemente abandonar este mundo. Y así, con los ojos cerrados, finalmente sentí la separación total de mi cuerpo. Fue muy impactante. En lugar de encontrarme en un túnel o en un pilar de luz, como esperaba o como le había ocurrido a mi madrastra, fui llevada directamente a la revisión de mi vida. Ahora les hablaré de uno de los primeros episodios realmente extraordinarios. De repente me encontré rodeada por una especie de membrana amarilla y luminosa, atravesada por líneas rojas. Al principio no entendía dónde me encontraba, ni por qué estaba allí. Luego, de golpe, sentí que algo me comprimía, casi me aplastaba, y fui invadida por una sensación de pura euforia que parecía irradiarse tanto desde dentro de mí como desde el exterior. Fue realmente increíble, créanme, porque de repente me di cuenta de que estaba siendo mecida como entre las manos de alguien. Increíblemente miré hacia arriba, vi a una mujer. Me impactó de inmediato, era idéntica a mí. Me quedé en shock porque no estaba viviendo solo mi experiencia, sino también la de esa mujer. Me tomó unos instantes entender algo increíble. Estaba mirando a mi madre. Sabéis, me parezco muchísimo a mi madre, pero ella me había dejado cuando yo tenía solo 9 años. Había crecido con la convicción de que no me quería, que no me amaba, que no le importaba nada de mí. La veía como una persona egoísta, absorbida en sí misma. Quiero decir, ¿quién abandonaría a sus hijas? Pero entonces todo cambió en un instante. En ese momento comprendí una verdad simple pero poderosa. Ella me quería, ella me amaba. Ese fue mi primer verdadero destello de conciencia. La visión que tenía de mí misma, de los demás, del mundo, era limitada, miope, distorsionada. Era solo un punto de vista entre muchos. En un momento dado, increíblemente, mi madre apartó la mirada y empezó a hablar con alguien. Creo que era mi padre. Luego fui arrancada de esa experiencia y arrastrada dentro de cada momento de mi vida en orden cronológico. Algunos recuerdos se mostraban con una profundidad increíble, más colores, más detalles, más tiempo. Pero lo que más me impactó fue vivirlo todo desde cada punto de vista, no solo el mío. Me di cuenta de que algunas experiencias tenían un significado mucho más profundo que otras. Y entonces me di cuenta de algo asombroso. Mi madre solo tenía 18 años cuando nací. Quiero decir, ¿qué joven de 18 años está realmente preparada para criar a 2 niñas y al mismo tiempo afrontar las dificultades de la vida? Durante la revisión de mi vida, llegué hasta el final, hasta el momento exacto en que estaba tumbada en el sofá. Era como ver todo en una pantalla frente a mí, pero no una pantalla normal. Era interactiva, como si estuviera reviviéndolo todo. Luego, de repente, la pantalla desapareció. Me encontré inmersa en la oscuridad, pero no una oscuridad como la que conocemos, esa en la que no se puede ver nada. Era como la oscuridad del espacio, profunda, infinita, sin límites. Ahora escuchad, esta es otra escena realmente impactante de esta experiencia. De repente percibí una presencia a mi lado. Sabía que era masculina y sabía que lo conocía, pero no podía verlo. Escuché su voz, pero era diferente a cualquier voz humana. No era un sonido, sino como si una conciencia infinita inundara de golpe mi mente. Él dijo simplemente: «Esta es la vida que has vivido». Sin drama, sin énfasis, solo hechos puros y simples. En ese momento entendí que ya no estaba en el mundo físico.
Pensé en mis abuelos, en mi primo que falleció a los 11 años, y giré la cabeza buscándolos, esperando verlos, pero no había nadie. Luego, girando hacia la derecha, vi junto a mí una fila de jóvenes. Eran unos 6. Me moví para verlos mejor y noté a una chica. Debía tener unos 16 años. Fue extraño, porque supe que tenía 16 años incluso antes de darme cuenta. La información simplemente estaba allí, disponible. Allí no es necesario pensar. No hace falta reflexionar ni esforzarse. Ahora estoy segura de que tenía 16 años, no porque lo dedujera al observarla, sino porque era lo que ella emanaba. Tenía el cabello rubio, fino y desordenado. Pero lo que más me impactaba de esa chica era la sensación de vacío que transmitía, una tristeza y un dolor profundos. Ya no quedaba nada, ninguna luz, solo ausencia. Me pregunté, ¿qué puede ser tan terrible en la vida como para llevarte a querer dejar este mundo? Y en ese momento comprendí algo estremecedor. Todos nosotros, en ese lugar, habíamos tomado la misma decisión. Todos habíamos intentado, bueno, ya entendéis. Me agaché para verla mejor, pero en cuanto formulé ese pensamiento, un chico junto a mí bajó la mirada y me miró. Era alto, llevaba una camiseta blanca, un chaleco de cuero negro y botas de combate oscuras. Su cabello estaba teñido de negro y peinado con puntas. Pensé para mí misma, es interesante. Nunca habría imaginado que rasgos físicos como la ropa o el peinado pudieran seguirnos al más allá. Solo más tarde comprendí que lo que estaba viendo estaba moldeado por mis propios pensamientos. Mi mente influía en cada aspecto de esa experiencia extracorporal. Increíblemente, justo en ese momento, fui apartada de ellos y arrastrada hacia una luz inmensa, erguida completamente. No tengo idea de cuán lejos estaba. Solo sabía que seguía en el planeta, pero en una dimensión completamente distinta. Todo estaba ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Solo cuando empecé a desacelerar, noté algo extraño. Vi una especie de pasaje lleno de personas que estaban aterrizando en ese espacio, justo como yo. A mi izquierda se extendía hasta donde podía ver, mientras que a la derecha aún estaba vacío. Simplemente estábamos llenando ese lugar. Era como un pasillo ancho, quizás de 10, 20, tal vez 30 metros. No estoy segura, pero sin duda no muy profundo. Aterricé en ese espacio y empecé a mirar a mi alrededor. La primera cosa extraña que noté fue que todos llevaban túnicas blancas, pero sucias. Me sorprendió. No esperaba algo tan literal. La segunda cosa que me impactó fue lo desconectados que parecían todos entre sí. Era como si nadie viera ni oyera a los demás. En ese momento me di cuenta de algo extraordinario. Los pensamientos eran audibles. No hacía falta pronunciarlos en voz alta para que fueran conocidos, escuchados, percibidos. Pero las personas a mi alrededor, bueno, parecían completamente indiferentes. Murmuraban entre ellas, algunas en voz alta, totalmente inmersas en sus dramas personales. Si tan solo hubiera hecho esto, entonces no habría pasado aquello, y bla, bla, bla. Fue entonces cuando comprendí algo estremecedor. Ya no estaba en el mundo de los vivos. Todavía me encontraba en ese pasaje, envuelto en una especie de niebla. Pero no era una niebla como la conocemos. Era una oscuridad densa, casi molecular, y tenía un efecto terrible. Estaba absorbiendo la vida, la estaba arrancando de mí y de cualquiera que estuviera allí. Entre todos, un hombre llamó mi atención. Era el único que miraba a alguien. Acurrucado en sus túnicas sucias y blancas, me observaba fijamente. Sabía que tenía los ojos azules, aunque lo veía todo en escala de grises. En ese momento entendí algo aún más profundo. Estaba percibiendo cosas que nunca debería haber sabido. Sabía que ese hombre llevaba allí muchísimo tiempo, y una pregunta cruzó mi mente. ¿Podía ser Judas Iscariote? Fue solo un pensamiento, una pregunta. Pero esa misma pregunta pareció empujarme hacia la siguiente fase de esta experiencia. Apenas la formulé, vi a lo lejos un pequeño punto de luz.
Se hacía cada vez más grande, se acercaba a una velocidad increíble. Luego se detuvo justo fuera de la barrera en la que me encontraba. Sabía que no podía entrar y en ese momento comprendí. Era un ser de luz. Estaba hecho de luz. Estaba lleno de luz. Y sabía con certeza que era mi Padre Celestial. El hombre acurrucado fue el único que notó que algo estaba ocurriendo. Me miró, luego miró hacia otro lado, pero no podía ver a ese ser. Solo yo podía. De la luz emanaba un amor inmenso, pero también había una especie de nota paternal, severa, como diciendo, ¿qué has hecho? Entonces habló con una voz que era más que un sonido, era una conciencia. ¿De verdad es esto lo que quieres? No puedes saltarte las etapas, todos las hemos vivido, no mereces a esos hijos que te han sido dados, has sido una fuente de problemas, crees que esta es la solución, pero no tienes idea de lo que estás haciendo ni de lo que te espera. Sus palabras me atravesaron, y cuando dijo, ¿de verdad es esto lo que quieres? Mi pensamiento fue inmediato. Bueno, no tengo elección, realmente me sentía así. Creía que todos, incluyéndome a mí misma, estarían mejor sin mí. Nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera tener una elección, así que, sin hablar, dije, «Sabes, no tengo elección, nunca la he tenido». Y en ese momento, junto a él apareció otro ser. No podía verlo con claridad, pero pequeños puntos de luz se filtraban a través de la oscuridad y emanaban de su figura. Sabía que era masculino, sabía que lo conocía, y cuando habló, reconocí de inmediato su voz. Era la misma que me había recibido después de la revisión de mi vida. Dijo, ¿no lo entiendes? Lo hice por ti. Apenas pronunció esas palabras, ocurrieron tres cosas al mismo tiempo. Primero, fui llevada dentro de su cuerpo y comprendí quién era. Cristo. Me encontré en el jardín de Getsemaní, junto a él, viviendo su experiencia y al mismo tiempo mi vida desde el principio hasta el final. En ese instante entendí que había alguien que sabía exactamente por lo que había pasado, alguien que comprendía lo que significaba para mí llegar a elegir un camino tan extremo. En ese mismo momento, vivía dentro de él, sintiendo un intercambio de energía entre Cristo y aquel que percibía como Dios Padre. Era como si Cristo estuviera transmitiendo mi experiencia al Padre hasta que se volvieron como una sola cosa. Y todo eso ocurría en un instante eterno. La tercera cosa impactante que sucedió fue que me vi a mí misma a través de los ojos de Cristo. Me observaba desde más allá de esa barrera invisible, inmersa en ese pasaje oscuro, ese cinturón de oscuridad. Me vi desde ese punto de vista, mientras al mismo tiempo lo sentía a él dentro de mi cuerpo, como si estuviéramos conectados. Cuando dijo, ¿no lo entiendes? Lo hice por ti. Mi primer pensamiento fue, sí, ok, fantástico, pero esto no cambia nada para mí, no puedo seguir viviendo así. Y entonces ocurrió algo devastador. Vi el futuro de mis dos hijos que solo tenían 2 y 5 años. Vi al más pequeño llegar hasta los 8 años y luego fue llevado. No pudo soportar una vida sin su madre. A mi hijo mayor, en cambio, lo vi crecer hasta los 21 años, pero a esa edad estaba roto, incapaz de cumplir con lo que estaba destinado a hacer en esta vida. Estaba sumido en la oscuridad, lleno de vacío y desesperación, exactamente como esos chicos que había visto antes. No vi los detalles de sus vidas, pero percibí el estrés emocional que las caracterizaría. Y en ese momento, apenas vi todo eso, nació dentro de mí un pensamiento silencioso, casi imperceptible, que ni siquiera fue pronunciado. Está bien. Apenas tuve ese pensamiento, algo me sacó de ese espacio. Me encontré flotando sobre él mientras era transportada de regreso hacia mi cuerpo. Fue impactante porque estaba rodeada de haces de luz que flotaban en un espacio extraño. Parecían casi como aceite y vinagre flotando sobre una zona oscura. Mi mente formuló una pregunta. ¿Qué están haciendo? Seguía escuchando la voz de Dios que me respondió. Te están ayudando, como siempre has sido.
están preparando la tierra, están ayudando a todos ustedes. Una de las cosas más impactantes que me fue dicha era que no superaríamos el año sin que el mundo sufriera un cambio fundamental. Sería alrededor de 2015. Y recuerden, era enero de 1991 cuando ocurrió mi experiencia. Se me explicó que la misma Tierra ya no toleraría todas las atrocidades cometidas por la humanidad, como si estuviera enferma, con una fiebre causada por nuestros errores. Habría una separación, y aunque odio usar términos como bien y mal, oscuridad y luz, esos eran los conceptos clave. Ambas son necesarias para que la vida exista, pero la Tierra ya no permitiría ciertos comportamientos. En 2013 vi que esto sucedía, tal como me había sido dicho. Cuando finalmente regresé, deslicé dentro de mi cuerpo. Me senté en el borde del sofá e inmediatamente sentí los efectos de todo lo que había tomado para llegar a ese momento. Tenía las pupilas dilatadas, apenas podía moverme y mi rostro estaba pálido como el de un fantasma. Pero cuando miré a mi alrededor, todo me parecía diferente. Veía a nivel molecular. Mis plantas de interior irradiaban luz, como si estuvieran hechas de pura energía. Incluso mi televisor apagado emanaba información de luz. Podía percibir el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo. 2 cojines en el sofá vibraban y parecía que hablaban diciendo: «Somos sofá, a tu servicio, al servicio de Dios. Somos cojines a tu servicio, al servicio de Dios. Somos materia organizada al servicio de lo que es». Veía claramente que todo lo que existe está hecho de oscuridad y espíritu, modelados juntos para crear la realidad física. En un momento, mi esposo de entonces, aún somos amigos, aunque nos separamos años después, entró en la habitación. Bueno, trabajaba en el NORAD en ese tiempo, un lugar altamente vigilado, ya sabes. Dejar el trabajo en pleno día era algo serio, pero él sintió que debía venir a casa. Entró, se sentó en el sofá y me miró. Se notaba que sabía que algo estaba pasando. Yo simplemente lo miré y le dije: «Hola». Él preguntó: «¿Estás bien?», y yo respondí: «No lo vas a creer». Ese estado de percibir la luz y la oscuridad en forma física permaneció conmigo durante 3 días mientras me recuperaba, y a veces aún regresa en fragmentos. Es algo que se quedará conmigo para siempre. Cuando volví, ya no era la misma persona. He seguido aprendiendo a lo largo de los años, sobre todo sobre el valor de la vida y del perdón. Una de las lecciones más grandes que aprendí al mirar el rostro de mi madre durante la revisión de mi vida es esta: todos estamos haciendo lo mejor que podemos. La lección más importante que aprendí de mi experiencia extracorporal es que la luz y la oscuridad coexisten. Y no es algo negativo, simplemente así son las cosas. La vida no está hecha para ser perfecta o fácil. A veces lo es, otras veces no. Pero no sería realmente vida si todo fuera siempre perfecto. Cada momento es solo una pieza, un instante en el gran diseño de la existencia. Y hoy sé que puedo soportar cualquier cosa. No porque no haya enfrentado momentos difíciles o pérdidas en todos estos años, sino porque he aprendido a abrazarlo todo. No solo la luz, sino también las tragedias que me han tocado. No las acepto solo porque me enseñaron algo, aunque así fue, sino porque he comprendido que no se puede tener una sin la otra. No puedes vivir el éxtasis de estar vivo, el amor abrumador que siento por mis hijos, por mi madre, por mi esposo, mis nietos, mis amigos, sin aceptar también el dolor y la oscuridad que forman parte de todo eso. Y este es el mensaje más grande que quiero compartir. Abrácenlo todo. Acepten todo. La vida se vuelve increíblemente más dulce cuando logramos hacer también esto. Es como ese viejo dicho: camina 1 milla con mis zapatos. Si tan solo pudiéramos realmente ponernos en los zapatos de los demás. Si todos lo hicieran, las guerras terminarían al instante. El hambre, las atrocidades, todo sufrimiento humano desaparecería en un momento.
si tan solo pudiéramos ver el mundo con los ojos de los demás. Este es un lugar poderoso en el que estar, un lugar donde podemos aprender, aceptar, decir «lo siento» sin miedo y reconocer que la vida no es perfecta, no está diseñada para serlo. Y sin embargo, siempre tenemos una elección, siempre. Saben, queridos hermanos y hermanas, esta experiencia nos muestra cuán profundas pueden ser las revelaciones que se obtienen en el umbral entre la vida y la eternidad. Nos habla de elecciones, de redención y de verdades ocultas que cambian para siempre a quien las vive. Tengo curiosidad. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Digan lo que sienten, queridos amigos. ¿Qué opinan de esta experiencia? ¿Qué les gustó particularmente? ¿Han vivido experiencias similares? Antes de despedirnos, no lo olviden. Suscríbanse al canal y alimenten con su fe nuestro proyecto para difundir la palabra de Dios.